Justamente para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Jorge Jáuregui. Él es especialista en Derecho Electoral. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, un verdadero placer, a sus órdenes. ¿Cómo ves este panorama electoral de acuerdo a los regidores? Expliquemos un poquito, ¿no? ¿Cómo se va a repartir el Consejo Municipal? Bueno, en efecto, el sistema electoral municipal es un sistema electoral mayoritario con premio a la mayoría, es decir, la lista que gane, en este caso tenemos resultados extraoficiales, hay que precisarlo así, de encuestas a boca de urna, nos indican de que la lista ganadora no es la que corresponde a Solidaridad Nacional, para el caso de Lima Metropolitana, entonces le corresponde el 50% más uno de los escaños, que en este caso son 39, o la cifra repartidora, ¿no? Lo que más sea conveniente en función al volumen de votos que haya obtenido esta lista, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el sistema electoral, digamos la normativa de la ley de elecciones municipales, ¿no? Ahora, es bueno destacar también que los resultados electorales, conforme los tenemos ahora, nos indicarían pues un triunfo interesante del APRA, ¿no? Porque ha hecho una campaña de rápido ascenso del candidato aprista, y que es indiscutible también, se puede apreciar de que esas elecciones han estado marcadas un tanto por un tono de cansancio, ¿no? En los electores, ¿no? Lo que está asociado directamente a esta experiencia reciente de la revocatoria, ¿no? O sea, la revocatoria ha generado un cansancio, una fatiga política en Lima Metropolitana. No se ha visto los brillos, un poco las expectativas que se dieron en las elecciones municipales del 2010, ¿no? En la que en agosto del 2010 la candidata Lourdes Flores estaba en un como 34%, y la entonces candidata Villarán no superaba el 10%, ¿no? Luego hubieron situaciones que cambiaron producto pues de algunas circunstancias, pero eso sumado al tema de la revocatoria que se dio en el 2011 ha generado este panorama un tanto enrarecido, pero ¿no? De la campaña electoral. Tarde la campaña electoral, digamos. Usualmente dura medio año y esta vez casi un poquito más de un mes, ¿no? Los candidatos no se han puesto las filas hasta el final. Claro, bueno, definitivamente más que los candidatos, al parecer ha sido pues este cansancio que estamos recibiendo, ¿no? Producto de la revocatoria. Ha tenido un impacto muy negativo. Ojalá ahí el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la información que se obtiene de su web, ha hecho propuestas para la reforma de este marco normativo, ¿no? Respecto a la revocatoria. Ojalá sean atendidas, porque la verdad es que el tema de la reforma política en su conjunto es un tema que el país y la sociedad peruana tiene un tanto abandonado, ¿no? O sea, ha habido una reforma del marco económico, ¿no? De la institucionalidad económica, que es interesante. El Perú ha tenido resultados muy positivos de ese marco, pero la reforma política es un tema que ha quedado en stand-by. Claro, se habla mucho de la reforma política, pero más que nada por esta falta de respeto por los partidos políticos, ¿no? No hay partidos políticos que digamos tengan una mayor representación a nivel nacional, en las regiones especialmente. Se cambia mucho los partidos políticos de acuerdo al candidato, ¿no? Esta idea de la personalización de los partidos. En tu opinión, ¿qué se tiene que hacer con respecto a este tema? Bueno, lo que pasa es que al respecto hay que decir dos cosas. Los partidos políticos son espacios indispensables para poder darle sostenibilidad a la política nacional, al modelo económico, de modo general al desarrollo del país. Son espacios indispensables. Sin partidos políticos no funciona la democracia. El segundo aspecto es que con el marco normativo que tenemos actualmente, en la ley de partidos y la ley orgánica de elecciones, realmente lo que tenemos es que es un marco que debilita a los partidos. Entonces, y estamos en una suerte de círculo vicioso. Decimos no tenemos partidos, pero luego no se atiende la reforma para mejorar, fortalecer la institucionalidad de los partidos, que es aquel tema clave, ¿no? Creo que vamos a tener 4 años para reflexionar en torno a este tema. Ojalá que no sea flor de un día, que sea producto de esta coyuntura electoral que hablamos de la necesidad urgente de una reforma para fortalecer los partidos políticos y que realmente se ponga en agenda, porque bueno, hasta donde se conoce, el Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto una reforma, pero el Parlamento no le ha dado el impulso al caso. Lo relevante es que la sociedad civil debiera también liderar esta preocupación, ¿no? Este impulso, esta incidencia para obtener esta reforma, ¿no? ¿Cuál es el peligro, digamos, de votar por personas que no necesariamente tienen una ideología o una base conceptual detrás de un partido político, sino que muchas veces tienen propósitos personales para acceder
a cargos públicos, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba que el crecimiento económico del país depende en gran medida del desarrollo de las regiones. Entonces, si estas personas no tienen una visión a nivel de región, de desarrollo, que viene atada a un partido político, ¿cómo se puede garantizar esta relación, no? ¿Cuál es el peligro? En efecto, está íntimamente relacionado, ¿no? No es posible, digamos, que permitamos que haya un fraccionamiento entre la política nacional y la política en las regiones. Los bolsones de pobreza, el desarrollo, la actividad minera, la actividad agroexportadora, está en las regiones. Y las regiones deben entonces estar orientadas, guiadas políticamente por organizaciones políticas sólidas, ¿no? Es muy preocupante, por ejemplo, parte de un poco el panorama sombrío que podríamos tener, no obstante los notables esfuerzos de los organismos electorales por tener y lograr procesos electorales eficientes, transparentes, eso es impecable, pero nos queda la sensación tanto sombría con resultados electorales como el de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Un presidente regional como el señor Santos que alentó, digamos, un conflicto que definitivamente puso al Estado contra el Estado, ¿no? Una cosa que es absolutamente antidemocrática, ¿no? Porque existen canales para procesar estas diferencias, ¿no? Que generó un conflicto que tuvo un impacto no solamente en su región, sino en el país entero. Y sin embargo, es reelegido. Entonces, ¿qué está pasando? Alguien tiene que hacer contención política en estas regiones para decir, oye, el camino adecuado es este. Y esa contención tiene que ser absolutamente libre, ¿no? Libre, tiene que ser los partidos sólidos, institucionalizados, pero también pues con democracia interna y con financiamiento público, porque tampoco podemos pedirle a los partidos imposibles, ¿no? Si no tienen financiamiento, si su democracia interna no está organizada por los organismos electorales que les legitime ante la sociedad, es entonces complicado, ¿no? Claro, porque una de las principales quejas de los partidos políticos es que no tienen de dónde amasar recursos. Entonces tenemos a candidatos que gastan más en sus campañas de lo que van a ganar en los 4 o 5 años de gobierno. Una cosa, pues, ¿no? ¿No? Entonces, surrealismo puro, ¿no? Claro, entonces, ¿qué medidas se podrían tomar, no? ¿De qué forma el Estado puede mejorar esto o contribuir a una reforma de los partidos políticos? Ve usted, el punto es justamente eso, dejar de pensar que todo lo va a hacer el Estado. Yo creo que acá es importante que entendamos, interioricemos como ciudadanos la necesidad de que sea la sociedad civil también la que se faje por estas propuestas que ya los organismos electorales han presentado, ¿no? Existe una propuesta para mejorar los partidos que debe verse en el Parlamento peruano, ojalá la prioricen, pero la sociedad civil también tiene que comprometerse con esto. El sector académico, en fin, los sectores que pueden liderar opinión, que están en mejor posesión de información, debieran entonces cerrar filas en torno a que la reforma política es un tema prioritario. Entonces, no pensemos que todo lo va a hacer el Estado, hay que canalizar, digamos, estas expectativas, ¿no? Desde la sociedad civil. Creo que ese es un primer paso, ¿no? Lo otro es, entonces, que una vez que esto sea un tema de agenda, que esté realmente interiorizado en la sociedad, entonces se produzca esta reforma que permita, pues, en primer lugar, transparentar los partidos, ¿no? Entonces ya no necesitaríamos acuerdos de buena voluntad para que los ciudadanos que postulan transparenten su información, sino que la democracia interna sería este filtro natural para tener candidatos idóneos, además que estén debidamente respaldados por votos, por su votación, ¿no? Entonces, esto es indispensable. En un escenario, digamos, de los próximos 10 años, si nosotros no logramos tener una visión de país y organizada en función a partidos institucionalizados que sean transparentes y que sean también contables, esa expresión, ¿no? Es muy frágil realmente pensar son muy frágiles nuestras capacidades para poder orientarnos adecuadamente. La economía por sí sola no se maneja, no tiene que haber una conducción política. Y los espacios regionales, como usted lo señalaba bien, son indispensables. Es ahí donde está la gran actividad productiva, ¿no? La minería que digamos, genera los grandes recursos para el Estado peruano. No están en San Isidro, no están en Miraflores, están en todo el país. Claro. Y tiene que haber una conducción política muy seria, ¿no? Muy responsable en esta región. Ahora, hemos hablado del Consejo a nivel municipal, pero también existe el Consejo regional y las cosas funcionan un poco distintas, ¿no? En temas de repartición de escaños. Claro. ¿Cómo funciona? A ver, eso que usted hace referencia es lo que se denomina el sistema electoral. Es decir, el sistema electoral viene a ser estas reglas que permiten transformar las votaciones
en escaños, en cargos en el Consejo Municipal y en el Consejo Regional. Entonces, hay un sistema electoral, es decir, unas reglas para elegir autoridades municipales y otras para elegir autoridades regionales. ¿Cómo se traduce en concreto, digamos? Porque digamos que hay muchas, en las regiones hay muchos candidatos que no tienen asegurados sus votos con 29%. Yeah. Tiene que ser, si no tienen más del 30% de los votos, va a una segunda vuelta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ellos van a tener 50+1 a nivel del Consejo Regional o van a tener ese 29% inicial? A ver, a eso vamos. Brevemente, en el caso regional son como dos elecciones paralelas. Una elección es para elegir al presidente regional y a su vicepresidente, que se elige, a esta autoridad se elige en toda la región, ¿ok? Y una elección paralela o varias elecciones paralelas para elegir en cada provincia a su consejero regional. Entonces, en realidad, la valla del 30%, que es la votación mínima que tiene que tener una autoridad regional para ser presidente regional, es exclusiva para el ámbito del presidente regional y su vicepresidente. Cuando no alcanza, no supera el 30%, entonces van a ir a una segunda vuelta. Hay, digamos, la perspectiva, por los diferentes sondeos de opinión que se han hecho, que en varias regiones, ahora estaban hablando de la mitad, más de la mitad de las regiones va a haber segunda vuelta, una cifra que sería bueno corroborar, ahora a ver con el resultado oficial. Pero entonces tenemos ese escenario, ¿no? A nivel municipal tenemos unas reglas electorales que permiten que la lista que obtiene la mayor votación, cualquiera fuere esta, gana. Tenga 50+1. Exacto, 50+1 de los escaños o la cifra repartidora o lo que más le convenga, dice la norma, ¿no? Y en el caso regional es bien particular porque son dos elecciones paralelas. Una para cada consejero en cada provincia y otra para el presidente y vicepresidente regional. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Jorge Jauregui, especialista en temas de derecho electoral. Este es momento de hacer una nueva pausa en el programa, pero regresamos con más noticias electorales.